Hola chicos, esta noche comenzamos con la cruda, turbia, absolutamente divertida y repugnante realidad de un campo de batalla medieval. Probablemente imaginen un campo de batalla con trompetas sonando, espadas chocando y discursos heroicos resonando en las colinas. En realidad, tu primer oponente no es un caballero ni una flecha, sino el olor. Y déjame decirte que es invicto. Imagina a miles de hombres que consideran que bañarse es opcional, como por ejemplo quizás una vez al año, si el río no está congelado. Sus túnicas están empapadas de sudor viejo, cerveza rancia y manchas misteriosas que nadie quiere investigar. Y luego están los caballos, porque nada dice gloria como vadear media tonelada de heno. Pero espera, hay más. Los soldados han estado durmiendo en campamentos embarrados, tirando sobras al suelo y haciendo sus necesidades donde les place. Es menos un campo de honor y más un gigantesco incendio en un basurero al aire libre. No estás respirando aire, sino saboreando un batido medieval de todo lo que nunca quisiste probar. Los veteranos ni siquiera se dan cuenta, ya están acostumbrados. El tipo a tu lado afila su lanza con indiferencia mientras tú, doblado en dos, vomitando, te preguntas por qué nadie lo mencionó en el manual de entrenamiento. Te mira con una expresión que dice, primera batalla, ¿eh? Y te das cuenta de que sí, ya has hecho el ridículo antes de que empezara la lucha. Y esto es antes de que alguien blandiera un arma. Se supone que deberías prepararte para la embestida, pero tu cuerpo se rebela contra tu nariz. Querías mantenerte erguido y parecer heroico, pero en cambio, te atragantas como si acabaras de entrar en la peor letrina de taberna del mundo. La gente moderna subestima esto porque vivimos en un mundo de jabón, desodorante y camiones de basura. Puedes soportar un metro lleno en una tarde de verano, o incluso un festival de música de fin de semana, sin ducharte. Ahora multiplica eso por 10.000, añade el ganado y eleva la humedad a un nivel infernal. Ese es tu campo de batalla. Así que no tendrás tu gloriosa carga inicial. Tendrás ojos llorosos, la cabeza dando vueltas y la imperiosa necesidad de tumbarte hasta que la brisa cambie de dirección. Desafortunadamente, no hay brisa, solo una pared de olor tan densa que parece que podría embotellarse y venderse como agua desesperada. Y esa es la verdadera emboscada. Ni acero ni flechas, solo el aire mismo. Antes de dar el primer golpe, ya has perdido ante la higiene medieval. Creías que la armadura te haría parecer un héroe. Te imaginaste caminando por el campo, con la luz del sol reflejándose en el acero pulido y los campesinos boquiabiertos ante tu radiante presencia. ¡Qué vergüenza! La armadura no es una moda, es una sauna medieval que no te puedes quitar. El primer problema es el peso. Un traje completo puede pesar entre 23 y 32 kilos y no se distribuye uniformemente. Te mueves como una tortuga de metal y a cada paso sientes que te hundes en la tierra. ¿Quieres blandir una espada? Claro, pero solo una vez, porque al segundo golpe te tiemblan los brazos como fideos cocidos. El segundo problema es el calor. Dentro de ese casco no hay heroicidad. Es un horno de metal sofocante. Tu aliento empaña la visera hasta que no puedes ver, y la única brisa que sientes es el tenue olor de tu propio aire viciado. Si logras asomarte por las rendijas, felicidades. Tu recompensa será darte cuenta de que aún no puedes moverte lo suficientemente rápido para esquivar nada. Tercer problema, caerte. En las películas, los caballeros se abren paso a través del caos como tanques imparables. En realidad, si tropiezas en el barro, estás perdido. No te levantas con gracia. Te retuerces en el suelo, con brazos y piernas resonando como una caja de herramientas caída, mientras todos los demás pasan pisoteando. En el mejor de los casos, un amigo te levanta mientras pone los ojos en blanco. En el peor, te dejan allí, hasta que alguien decide que tu armadura se ve mejor sin ti. Y no olvidemos el olor. ¿Recuerdas el capítulo 1? Ahora imagina ese olor atrapado dentro de una lata de acero contigo. Cada gota de sudor empapa tu acolchado hasta que prácticamente llevas una esponja que apesta a desesperación. Caballeros entrenados durante años para soportar esta miseria. Tú apenas has podido subir la compra por las escaleras. Después de 10 minutos con armadura, rezas por una brisa fresca, una silla y quizás una bebida deportiva. Pero no hay sillas, no hay brisa,
y la única bebida es cerveza caliente con sabor a arrepentimiento. Sí que sí, la armadura te hace lucir impresionante, desde la distancia. De cerca te tambaleas, jadeas e intentas no desmayarte. Lejos de ser invencible, eres básicamente una papa asada medieval esperando a ser pelada. Imaginas una batalla medieval con espada contra espada, duelos cara a cara y discursos dramáticos. Realidad, es más probable que te encuentres con una flecha antes de siquiera ver al enemigo. Arqueros con una versión medieval del servicio al cliente a distancia. Impersonales, eficientes y sin duda te arruinarán el día. No necesitaban saber tu nombre ni siquiera verte la cara. Bastaba con apuntar hacia una multitud de soldados sudorosos y la gravedad se encargaba del resto. Lo peor, no oyes al que te estaba destinado. Las flechas no son cinematográficas. No hay silbato de advertencia. No hay un momento a cámara lenta donde la mires fijamente. De repente aparece. En un instante estás agarrando tu lanza y al siguiente alguien de tu fila está en el suelo y te preguntas si te toca. Y los ejércitos medievales no usaban un puñado de arqueros, usaron miles. Los arqueros ingleses en Agincourt dispararon tantas flechas que literalmente oscurecieron el cielo. Imagina estar hombro con tus amigos nerviosos, mirando hacia arriba y darte cuenta de que el pronóstico del tiempo para hoy es nublado, con probabilidad de objetos afilados y puntiagudos. Tu armadura quizá te ayude, pero no es perfecta. Las puntas de flecha estaban diseñadas para atravesar cotas de malla, astillar escudos y convertir las chaquetas acolchadas en alfileteros. Si tenías la mala suerte de ir ligeramente equipado, no solo eras vulnerable, sino que también eras un blanco fácil. Incluso si no te alcanzaron, el daño psicológico fue real. Imagina a docenas de tus compañeros cayendo a tu alrededor en los primeros minutos, todo antes de que siquiera pudieras avanzar. El coraje tiene una curiosa forma de evaporarse cuando el cielo mismo parece estar enojado contigo. La única defensa era levantar el escudo y esperar, lo cual suena bien hasta que te das cuenta de que sostener un escudo sobre la cabeza durante más de 5 minutos se siente como un castigo de levantamiento de pesas. Pronto te tiembla el brazo, el escudo resbala y te encuentras mirando hacia arriba, rezando para que la siguiente descarga no llegue mientras te tomas un respiro. Así que, antes de que las espadas choquen o llegue la caballería, es muy probable que ya estés tirado en el barro murmurando: ¿en serio? ¿Así es como me voy? A la flecha no le importa tu rutina de ejercicios, tus sueños de gloria ni el brillo de tu armadura recién pulida. Simplemente aparece sin invitación, como el peor invitado de la historia. ¿Crees que la verdadera amenaza en un campo de batalla medieval es la noche? Incorrecto. Es el animal gigante de media tonelada que monta. Los caballos no eran solo un medio de transporte. Eran arietes biológicos con patas y en cuanto ves uno embistiendo, te das cuenta de que tu lugar en la historia es ser parte del camino. Un caballo de guerra no es un pony de cuadra amigable que te roe terrones de azúcar de la mano. Eran corceles especialmente criados, musculosos, con armadura y entrenados para pisotear cualquier cosa que se les cruzara en el camino. Imagínate 100 kilos de furia moviéndose a 50 kilómetros por hora. No luchas contra eso, te conviertes en parte del paisaje. El sonido por sí solo es aterrador. Docenas, a veces cientos de cascos retumbando por el campo haciendo temblar el suelo. Ya no parece una batalla, sino que la tierra misma viene a aplastarte. Para cuando el jinete baja su lanza, ya estás intentando decidir si prefieres que te aplasten, te ensarten o ambas cosas. Crees que tu lanza te salvará. Quizás si te mantienes firme en una formación disciplinada, pero no es así. Estás presa del pánico, sudando dentro de tu armadura convertida en sauna y deseando haberte quedado en casa cuidando cabras. El primer jinete se abalanza sobre ti y tu lanza tiembla en tus manos como si fuera de papel. Los caballos huelen el miedo, o quizás están demasiado concentrados en convertirte en un obstáculo como para que les importe. Y si la lanza no te alcanza, el impulso lo hará. La gente imagina a los caballeros justando con gracia, pero en una batalla es un caos. Los jinetes se abren paso entre las filas, los caballos patean lateralmente y los hombres salen volando. Un buen casco en el pecho y no necesitas una segunda opinión de un médico medieval. Estás acabado. Aunque esquives la primera oleada, no estás a salvo. La caballería no se turna con educación.
giran y cargan de nuevo, pisoteando a quien tenga la mala suerte de seguir en el suelo. En ese punto eres menos un soldado y más un trozo de alfombra embarrada. En las historias, las cargas de caballería son nobles e imponentes. En realidad son simplemente aterradoras. El caballero podría aspirar al honor, el caballo a la máxima destrucción. Y entre ambos tus probabilidades de sobrevivir un minuto se reducen más rápido que tu valentía. Probablemente pienses que tu peor enemigo en el campo de batalla es el ejército enemigo. Pero ¿el verdadero peligro? El tipo que está justo detrás de ti. Bienvenido al maravilloso mundo de Fuego Amigo edición medieval. Olvídate de las armas de precisión modernas. La guerra medieval era cuerpo a cuerpo, caótica y sudorosa. Sin embargo, todos los que escuchaban comprendían lo que estaba en juego. La lista de invitados del anfitrión era en sí misma una declaración política. ¿Quién se reclinaba junto a quién? ¿Quién estaba excluido? ¿Quién recibía el mejor vino? Todo esto enviaba señales. Ser invitado era ser reconocido. Quedarse fuera era un desaire. Algunas reuniones eran más de poder que de placer, donde se urdían conspiraciones contra rivales, se discutían campañas militares y se forjaban amistades entre risas y juramentos. La filosofía a menudo se fusionaba con la política. Cuando Sócrates y su círculo debatían sobre el amor en un simposio, sus palabras también abordaban el liderazgo, la virtud y la naturaleza de la autoridad. Debatir qué caracterizaba a un buen amante no estaba lejos de debatir qué caracterizaba a un buen estadista. Las mismas habilidades, carisma, persuasión, resistencia, se aplicaban a ambos. Pero la política en el simposio no estaba exenta de riesgos. Una jactancia inoportuna, un insulto en estado de ebriedad o una conspiración oída por casualidad podían tener repercusiones. Los enemigos podían tergiversar las palabras de un hombre en su contra. La intimidad del andrón podía fomentar alianzas, pero también sembrar la rivalidad. Para muchas élites griegas, el simposio no solo era una forma de escapar del deber, sino un ensayo para él. Las batallas podían librarse en los campos, las leyes debatirse en la asamblea, pero aquí, entre guirnaldas, música de flauta y copas de vino diluido, se sentaban las bases de la verdadera influencia. Las decisiones tomadas a la tenue luz de un simposio podían resonar en la polis. A pesar de todas sus pretensiones de moderación, los simposios griegos eran frágiles ejercicios de equilibrio. Con suficiente vino, el ingenio podía convertirse en insulto, los juegos en peleas y la filosofía en farsa. Dioniso, dios de la juerga, siempre acechaba con una sonrisa en un rincón, listo para llevar una reunión de la brillantez al caos. La embriaguez era tan esperada como temida. Un invitado demasiado ansioso por tomar su copa podía olvidarse repentinamente de la poesía y la política, insultando a sus rivales o alardeando mucho más de lo que valía. Las discusiones estallaban rápidamente cuando se hería el orgullo, y los puños o incluso los muebles podían volar. Los escritores antiguos nos cuentan de simposios que terminaban con copas rotas, divanes volcados e invitados que salían a la calle a tropezones con los ojos ennegrecidos. Lo que comenzaba como una noche de refinamiento podía convertirse en caos antes del amanecer. Las tensiones sexuales también avivaban el desorden. Las cortesanas y las flautistas, objetos de afecto y competencia, a veces se convertían en focos de celos. Una dedicatoria en cotobos con la intención de adular podía provocar ofensas, mientras que un avance atrevido podía derivar en una pelea. En una habitación cargada de deseo, el ingenio y la violencia estaban separados solo por un tenue velo de moderación. Los peligros del exceso se extendían más allá de las contusiones. El discurso de un borracho, antes descartado como broma, podía volver a la luz del día como prueba. Un comentario mordaz sobre un magistrado, una conspiración susurrada o incluso un insulto descuidado a un dios podían destruir reputaciones. El simposio prometía intimidad, pero nunca estaba exento de riesgos. Lo que se decía en el vino no siempre se quedaba en el vino. Los filósofos a menudo advertían de este peligro. Platón, a través de la voz de Sócrates, argumentó que la embriaguez despojaba de la razón y corrompía el propósito mismo del simposio. Aristóteles también destacó la delgada línea que separa la liberación del vino de su ruina. Beber con moderación era abrir la lengua hacia la sabiduría.
Beber en exceso era perder el control por completo. Sin embargo, tal vez este riesgo formaba parte del atractivo. El simposio no pretendía ser seguro. Su propósito mismo era impulsar a los hombres a espacios donde las reglas ordinarias se disolvían, donde la risa, la lujuria y la rabia se mezclaban libremente. A veces producía poesía que resonaba durante siglos. Otras veces terminaba en narices rotas y orgullo herido. El exceso siempre fue la sombra del simposio. Sin ella, la reunión corría el riesgo de volverse monótona. Con ella corría el riesgo de ser un desastre. Los invitados nunca sabían qué rumbo tomaría la noche. Cuando amaneció y las últimas lámparas se apagaron, el simposio dejó tras de sí algo más que copas vacías y guirnaldas aplastadas contra el suelo. Dejó recuerdos, alianzas, egos heridos y a veces versos que sobrevivirían a sus autores. Para los griegos, el simposio nunca fue solo una fiesta, era un reflejo de su cultura, una mezcla de sabiduría e indulgencia, filosofía y placer a partes iguales. En su mejor expresión, el simposio era un crisol de ideas. Aquí, Platón imaginó conversaciones sobre el amor que moldearon la filosofía occidental durante siglos. Los poetas ensayaban nuevos versos ante un público dispuesto a reír o burlarse. Los políticos ensayaban argumentos que resonarían más tarde en la asamblea. La intimidad del andrón lo convertía en un taller de reflexión, donde las barreras de la vida pública podían derrumbarse brevemente. En su momento más desenfrenado, el simposio era un teatro de excesos. El vino desdibujaba las fronteras y Dioniso reinaba. Los invitados cantaban, bromeaban, competían y a veces se desplomaban en una maraña de extremidades. La noche podía terminar con una obra maestra de poesía o en peleas que se extendían por las calles. Esta imprevisibilidad era la esencia de la tradición. El simposio era a la vez culto y caótico, sagrado y profano, contenido por el ritual pero siempre rozando el desorden. Las lecciones sociales eran profundas. El simposio reforzaba las distinciones de clase, excluyendo a las esposas y mujeres respetables. Los esclavos sirvieron en silencio, mientras los hombres de élite se reclinaban como maestros del ingenio y la indulgencia. También exponía la fragilidad de ese orden, pues bajo la bebida y el deseo las máscaras podían resbalarse y las verdades aflorar. Ser anfitrión o asistir era arriesgarse, no solo con la reputación, sino también con la posibilidad de transformación. Aunque han pasado siglos, el encanto del simposio perdura. Los académicos estudian su papel en la configuración de la filosofía, la literatura y la política. Los artistas representan sus figuras reclinadas, con copas en la mano, en frescos y jarrones, y la idea misma de mezclar conversación, música y vino persiste en nuestras propias reuniones sociales, aunque quizás con menos poesía y más ruido. Al final, el simposio griego fue una paradoja, como la cultura que lo creó. Disciplinado pero indulgente, serio pero lúdico, intelectual pero sensual. Reclinados en divanes bajo la mirada de Dioniso, los griegos exploraron no solo el placer, sino también los límites de la verdad, el deseo y la comunidad. Y esa mezcla de vino y sabiduría sigue siendo uno de sus legados más perdurables. Para los hombres de élite reclinados en divanes, esto formaba parte del encanto. El simposio existía precisamente en ese espacio donde el refinamiento y la indulgencia se fusionaban. A medida que se llenaban las copas y el ritmo de la velada se aceleraba, la música marcaba el tono. Un himno solemne podía inducir a la noche a un debate reflexivo, mientras que una melodía animada podía incitar a los invitados a juegos, risas y divertidas discusiones. El simposio nunca fue estático. Como el vino en la cráter, era una mezcla, en parte sagrada, en parte profana, en parte sabia, en parte excesiva, y la música aseguraba que el equilibrio nunca dejara de cambiar. Si la música y el vino marcaban el ritmo de un simposio, la conversación le daba el alma. Reclinados en divanes con copas en mano, los invitados convertían la reunión en un teatro de palabras. Aquí se podía susurrar política, recitar poesía y debatir filosofía con la misma intensidad que en un duelo en la arena. El simposio no era simplemente una fiesta de copas. Era también un lugar donde se afinaban las ideas y se forjaban reputaciones. Los temas podían abarcar desde lo profundo hasta lo absurdo. Un invitado podía recitar versos de Homero, lo que desataba un debate sobre la naturaleza del heroísmo.
Otro podía proponer una adivinanza o retar a otros a componer versos en el momento. Los políticos utilizaban el escenario para poner a prueba argumentos, forjar alianzas o susurrar críticas a sus rivales bajo el manto de la risa ebria. Los filósofos, especialmente en Atenas, convertían el simposio en un aula donde se buscaba la sabiduría no mediante conferencias formales, sino mediante un diálogo lúdico y profundo. El simposio de Platón inmortalizó este aspecto de la tradición. En él, Sócrates y sus compañeros, bebiendo hasta bien entrada la noche, discutían sobre la naturaleza del amor. Para ellos el vino aflojaba la lengua, pero también despojaba de fingimientos, revelando verdades que podrían haber permanecido ocultas a la luz del día. Hablar en un simposio era arriesgarse. Tu ingenio, tu conocimiento, tu carácter mismo se exhibían ante colegas que no dudaban en reírse de la debilidad o celebrar la brillantez. Sin embargo, la línea entre la sabiduría y la locura era delgada. A medida que el vino se hacía más intenso, la conversación podía pasar de debates elevados a chistes subidos de tono o acaloradas disputas. Un invitado demasiado borracho podía exponerse al ridículo, y sus argumentos se convertían en tonterías incoherentes. La moderación, una vez más, era la clave. Los mejores simposios equilibraban la seriedad con la ligereza, mezclando filosofía y humor como el vino con el agua. Lo que hacía que las conversaciones en los simposios fueran tan poderosas era su intimidad. No se trataba de discursos públicos ni asambleas formales. Eran intercambios privados entre iguales, mantenidos en una sala perfumada con incienso y en el eco de la música. Las ideas podían probarse con mayor libertad sin los rígidos protocolos del ágora, y a veces, entre risas y excesos, se descubrían verdades que podían transformar la vida de alguien. O, en el caso de filósofos como Platón, resonar a través de los siglos. El simposio era pues una paradoja, un lugar de indulgencia, pero también una forja de pensamiento. En la mezcla de vino y palabras, la sabiduría y el ingenio nunca se distanciaban. A medida que la tarde avanzaba y el vino se afianzaba, el simposio se convertía en un lugar de recreo. La conversación y la filosofía dieron paso a competencias que combinaban habilidad, risas y a veces humillación. Estos juegos no eran distracciones, eran fundamentales para el evento, una forma de poner a prueba el ingenio, la agilidad y el carisma en un entorno donde la reputación siempre estaba en juego. La más famosa de estas diversiones era el kotobo. Los invitados tomaban los restos de vino que quedaban en sus copas y con un gesto de la muñeca lanzaban el líquido al otro lado de la sala hacia un objetivo, quizás un plato de bronce en equilibrio sobre un soporte. El objetivo era golpearlo para que sonara con un sonido metálico satisfactorio. El éxito se recibía con aplausos y risas. El fracaso a menudo traía burlas, pero el kotobos era más que una prueba de precisión. Los hombres dedicaban sus lanzamientos a amantes o musas, proclamando la victoria como señal de favor de los dioses o del deseo mismo. Un chapoteo certero podía ser tanto una declaración como un coqueteo. Otras contiendas se desarrollaban en verso. Los invitados se retaban a recitar poesía, componer versos improvisados o resolver acertijos al instante. Una respuesta torpe se ganaba las burlas. Una rima ingeniosa podía elevar la posición de un hombre ante sus compañeros. Estas competencias difuminaban la línea entre el entretenimiento y el debate intelectual, un recordatorio de que incluso en el juego, el simposio era un escenario para la representación. Beber en sí mismo a menudo se convertía en un juego. El simposiarco podía ordenar que las copas se vaciaran de un solo trago o que cada ronda fuera progresivamente más fuerte. Vacilar era mostrar debilidad. Resistir era demostrar resiliencia y dominio sobre el poder embriagador del vino. En algunos simposios, esta competencia se convirtió en caos, con canciones cada vez más fuertes, risas más agudas y cuerpos desplomándose en divanes en señal de rendición ante Dioniso. A pesar de su frivolidad, estos juegos tenían un significado. Revelaban habilidad, ingenio y autocontrol o la falta de ellos. También unían al grupo. La risa ante un lanzamiento fallido de kotobos o la admiración por un verso brillante recordaba a cada hombre que formaba parte de una comunidad por fugaz que fuera.
A la luz de las farolas, con guirnaldas deslizándose de sus cabezas, los participantes de estos juegos experimentaban camaradería y competencia, placer y orgullo. El simposio nunca se limitó a vino o charlas. Se trataba de la chispa impredecible que surgió cuando la gente mezcló la seriedad con el juego, la sabiduría con el exceso. Y en esa mezcla los juegos prosperaron. Bajo las risas, el vino y los versos ingeniosos, el simposio latía con otra fuerza, Eros. El deseo se entretejía en la trama de la velada, siempre a flor de piel. Aunque las esposas permanecían ausentes, las mujeres respetables no eran invitadas a la habitación de los hombres. Otras acompañantes solían unirse, cortesanas, flautistas y a veces incluso jóvenes amantes masculinos se movían entre los divanes, difuminando la línea entre el espectáculo y la intimidad. Para los griegos, Eros no era simplemente lujuria, sino un complejo vínculo de atracción, mentoría y poder. Un hombre podía dedicar una canción, un lanzamiento de cotobos o incluso un ingenioso verso de poesía al objeto de su afecto. Las declaraciones de amor eran a veces juguetonas, a veces sinceras, pero siempre públicas, escenificadas ante las risas y el juicio de los pares. En este sentido, el simposio servía tanto de teatro como de campo de pruebas para las relaciones. Las acompañantes contratadas, como las renombradas hetairai, cortesanas cultas, aportaban algo más que belleza. A diferencia de las flautistas, que proporcionaban un entretenimiento fugaz, las hetairai podían conversar sobre filosofía, recitar poesía y cautivar con su intelecto y su encanto. Su presencia aportaba sofisticación a la velada, aunque también insinuaba decadencia. Estas mujeres podían influir en las conversaciones, halagar el ego y en ocasiones ejercer una sutil influencia sobre hombres poderosos. Pero Eros no se limitaba a las cortesanas. El simposio también reflejaba la tradición griega de la pederastia, donde los hombres de élite buscaban relaciones con hombres más jóvenes. Estos vínculos, controvertidos hoy en día, se consideraban vehículos de mentoría, redes políticas y expresiones de estatus. Dentro de los muros del andrón, tales dinámicas podían exhibirse abiertamente, cortejadas mediante regalos, canciones o incluso concursos de lealtad e ingenio. A medida que la noche se hacía más profunda y el vino se hacía más intenso, los límites se relajaban. Las bromas juguetonas podían convertirse en caricias y los juegos de ingenio públicos podían terminar en encuentros privados. El simposio prosperó gracias a esta tensión entre la moderación y la liberación, la sabiduría y la indulgencia. El dios Dioniso, patrón del vino, presidía tanto la claridad como el frenesí, y los hombres que se reclinaban bajo su influencia a menudo sentían que se movían por una delgada línea entre ambos. En esta atmósfera cargada, Eros no era una intrusión, sino un ingrediente esencial. Unía música, conversación y excesos en una sola corriente de deseo. Para los griegos, explorar el amor, ya fuera sagrado, carnal o filosófico, significaba abarcar toda la complejidad de la vida humana. Y en ningún otro lugar esto se manifestó con mayor intensidad que en el simposio. Si bien un simposio brillaba con música, vino y deseo también tenía un matiz más agudo. Política. Reclinados en divanes, los hombres poderosos podían hablar con más libertad que en la asamblea, tramando alianzas, susurrando estrategias y evaluando quién podría ser amigo o rival, el andrón. Aunque privado solía ser más peligroso que el ágora, pues aquí se forjaban o se destruían reputaciones con una copa de vino. La política entraba sutilmente en el simposio. Un hombre podía empezar recitando versos de Homero, comparándose con un héroe y burlándose astutamente de sus oponentes. Otro podría contar una historia de batallas recientes, destacando su propio valor mientras insinuaba la incompetencia de los demás. El vino aflojaba las lenguas, pero también ofrecía protección. Una opinión arriesgada podía disfrazarse de broma. Un plan peligroso presentarse como un divertido ¿qué hubiera pasado si? Espartaco no era el tipo de hombre al que Roma esperaba temer. No empezó como rey ni general, sino como soldado que, tras desertar de las legiones romanas, fue capturado y vendido como esclavo. Su destino parecía sellado cuando fue enviado a la escuela de gladiadores de Capua, un sombrío campo de entrenamiento donde los hombres eran domados, transformados y arrojados a la arena para luchar ante el estruendo de las multitudes.
Para la mayoría de los romanos, los gladiadores eran poco más que herramientas, entretenimiento envuelto en músculos destinados a desangrarse por deporte. Pero Espartaco era diferente. Los relatos sugieren que era tracio, un hombre procedente de las agrestes tierras del norte de Grecia, y que llevaba consigo la dureza de su tierra natal. Soportó los brutales ejercicios, la práctica con armas, el castigo interminable que convertía a los hombres en espectáculos vivientes. Sin embargo, bajo la superficie, observaba, aprendía y esperaba en silencio. La arena podría haber sido el teatro de la muerte de Roma, pero Espartaco ya imaginaba algo más: la oportunidad de convertir sus cadenas en armas. En el 73 a.C. se presentó la oportunidad. Junto con unos 70 gladiadores, Espartaco planeó una huida. Armados inicialmente con poco más que cuchillos de cocina y brochetas robadas de las cocinas, salieron de la escuela a toda prisa, venciendo a los guardias y tomando armas adecuadas a medida que avanzaban. Fue una apuesta desesperada, de esas que solían acabar con crucifixiones en el camino. En cambio, desencadenó algo que Roma no había previsto: una revuelta a gran escala. Una vez libre, Espartaco demostró no solo su valentía, sino también su astucia. Condujo a los fugitivos al campo, saqueando provisiones y reclutando a otros para su causa. Esclavos fugitivos, pastores y trabajadores acudieron en masa a su estandarte. Lo que comenzó como una banda de gladiadores harapientos se convirtió en una fuerza creciente de hombres y mujeres que no tenían nada que perder y mucho que ganar. Para Roma era un insulto de primer orden. Se suponía que los esclavos debían temer a sus amos, no alzarse en armas contra ellos. Sin embargo, allí estaba Espartaco, un antiguo gladiador, convirtiendo la humillación en desafío. Ya no era solo un hombre que luchaba por su libertad. Era la chispa de una rebelión que pronto aterrorizaría al imperio más poderoso del Mediterráneo. Cuando Espartaco y sus compañeros gladiadores se adentraron en las colinas, las autoridades romanas apenas se percataron. Para ellos esto era una molestia, un puñado de esclavos fugitivos que serían cazados en poco tiempo. Pero Roma había subestimado el poder de la desesperación. Lo que comenzó con 70 hombres rápidamente se convirtió en cientos, luego en miles. Todo esclavo, pastor y peón fugitivo que oía los rumores de rebelión tenía que elegir: permanecer encadenado o arriesgar la libertad. Para muchos la decisión fue fácil. El campo se convirtió en el campo de reclutamiento de Espartaco. Acogió a hombres que no habían conocido más que el látigo, a mujeres que habían sido vendidas una y otra vez, incluso a familias enteras que se escabulleron al amparo de la oscuridad. En cuestión de meses, su ejército dejó de ser una banda de fugitivos para convertirse en una comunidad en expansión, unida por la rabia y la esperanza. Las estimaciones varían, pero fuentes antiguas sugieren que en su apogeo, su séquito pudo haber alcanzado los 70.000 hombres y mujeres. Fue una cifra asombrosa, suficiente para sacudir los cimientos del control romano. El propio Espartaco demostró un don de liderazgo que sorprendió a todos. Entrenó a sus seguidores con disciplina, enseñándoles a luchar en formación en lugar de como turbas dispersas. Organizó incursiones de abastecimiento con precisión, asegurando que los rebeldes no solo sobrevivieran, sino que prosperaran. Se les arrebataron armas a los soldados romanos derrotados, mientras que los herreros, entre los esclavos, reforjaban herramientas agrícolas para convertirlas en lanzas y espadas. El campamento se convirtió en un reflejo aproximado de una sociedad. Combatientes, cocineros, curanderos, exploradores y familias, todos unidos por el sueño de la libertad. Roma, aún desdeñosa, envió una milicia mal entrenada para sofocar la revuelta. Para su sorpresa, Espartaco los aplastó. Sus fuerzas emboscaron a las patrullas romanas, atacaron las líneas de suministro y se replegaron en las colinas antes de que pudieran desembarcar los contraataques organizados. Cada victoria trajo consigo más reclutas, más armas y más confianza. Por primera vez, los esclavos de toda Italia se atrevieron a imaginar lo imposible, que Roma misma podía ser derrotada. Lo que más aterrorizaba al Senado no eran solo las victorias de Espartaco, sino su simbolismo. Un gladiador, alguien entrenado para el entretenimiento, estaba derrotando a los soldados romanos. El orden social que mantenía a millones encadenados se tambaleaba repentinamente.
La rebelión ya no era un simple intento de fuga, era un movimiento. Al principio, el Senado romano trató a Espartaco como una molestia menor, una mancha en su orgullo, más que como una amenaza real. Los gladiadores, después de todo, eran asesinos entrenados, pero seguían siendo esclavos. Seguramente unas pocas milicias los aplastarían como moscas. Pero a medida que se difundía la noticia de la reducción de las patrullas romanas, las incursiones en ciudades y el pánico en regiones enteras, Roma se dio cuenta de que no se trataba de una revuelta cualquiera. Las victorias de Espartaco se habían convertido en una vergüenza. Peor aún, eran una inspiración para otros esclavos de toda Italia. En el 73 a.C., el Senado envió a un pretor, Cayo Claudio Glaber, con una fuerza adecuada para reprimir el levantamiento. Sus órdenes eran sencillas: rodear a Espartaco y someterlo por hambre. Glaber marchó con sus hombres para bloquear a los rebeldes en el Vesubio, confiado en que el hambre haría el trabajo por él. Pero Espartaco no tenía intención de esperar la muerte en silencio. Con cuerdas tejidas con vides, él y sus hombres descendieron por la empinada ladera de la montaña, sorprendiendo a los romanos por la retaguardia. En un brutal enfrentamiento, las fuerzas de Glaber fueron derrotadas, su campamento invadido y sus provisiones confiscadas. El primer intento real del Senado por aplastar a Espartaco terminó en humillación. Esta derrota conmocionó a Roma. Una cosa era que la milicia fuera derrotada, y otra muy distinta que un pretor y sus legiones fueran engañados por esclavos. Se envió a un segundo pretor, Virinio, pero él también sufrió derrotas. Sus soldados se dispersaron y su campamento fue capturado. Cada fracaso romano avivó la rebelión, atrayendo a más hombres y mujeres a la causa de Espartaco. Para entonces la revuelta ya no podía considerarse un levantamiento menor. Espartaco comandaba decenas de miles de hombres que avanzaban por la campiña italiana con astucia y ferocidad. No buscaba un caos aleatorio. Su estrategia era marchar hacia el norte, escapar de Italia y guiar a su pueblo de regreso a sus tierras, más allá del control romano. La libertad, no la conquista, parecía su objetivo. Sin embargo, la libertad para los esclavos significaba humillación para Roma. Permitir el triunfo de Espartaco socavaría los cimientos mismos de la sociedad romana, cimentada sobre el trabajo de millones de esclavos. El Senado ya no podía permitirse medias tintas. La rebelión se había convertido en una guerra, y Roma tendría que tratarla como tal. La época de destituir a Espartaco había terminado. Con los pretores humillados, Espartaco se encontró repentinamente al mando de un ejército que Roma no había logrado contener. Lo que comenzó con 70 hombres armados con cuchillos de cocina era ahora una hueste creciente, de decenas de miles, endurecidos por la desesperación e inspirados por la victoria. No eran legiones refinadas, sino hombres y mujeres que habían escapado de las cadenas y saboreado el triunfo. Ese sabor era embriagador. El plan de Espartaco, al menos al principio, era sencillo: escapar de Italia. Sabía que Roma jamás perdonaría una revuelta de esclavos, y cada victoria solo reforzaba la determinación del Senado por destruirlo. Al norte se encontraban los Alpes, más allá de los cuales la libertad los aguardaba. Si su pueblo lograba abrirse paso, podrían dispersarse de vuelta a la Galia, Tracia y más allá, escapando para siempre del control de Roma. Era una visión audaz: decenas de miles de esclavos marchando como una nación migrante, llevando a sus familias, sus esperanzas y su venganza hacia las montañas. La marcha hacia el norte fue todo menos sencilla. Los rebeldes se enfrentaron a múltiples fuerzas romanas enviadas para interceptarlos, y en cada ocasión Espartaco demostró ser un estratega de excepcional talento. Dividió sus fuerzas cuando era necesario, utilizó emboscadas en terrenos accidentados y atacó con rapidez a destacamentos aislados antes de que pudieran reagruparse. Los comandantes romanos, que esperaban turbas desorganizadas, se encontraron luchando contra formaciones disciplinadas, lideradas por un hombre que entendía tanto la astucia como el coraje. Fuentes antiguas describen la conmoción en Roma cuando legiones enteras flaquearon ante el ejército de gladiadores. Espartaco derrotó a las fuerzas consulares, humillando a hombres que antaño habían ocupado los más altos cargos de la República. Se capturaron campamentos,
Se confiscaron estandartes y se redistribuyeron suministros entre sus seguidores. Con cada enfrentamiento, su reputación crecía, al igual que el miedo que se apoderaba del Senado. Sin embargo, incluso dentro de las filas rebeldes había divisiones. No todos compartían la visión de Espartaco de escapar. Se creía que moldeaba el alma. Los filósofos discutían si ciertas melodías incitaban al coraje, la moderación o la indulgencia. Para algunos, el simposio era un campo de entrenamiento para la armonía del carácter. Para otros, era simplemente una excusa para ahogar los pensamientos serios con bailes y risas. La verdad, como siempre, se encontraba en un punto intermedio. Las flautistas, por su parte, encarnaban las contradicciones del simposio. Eran forasteros, a menudo esclavos, pero centrales en la atmósfera. Podían tocar, cantar, servir vino o asumir roles más íntimos a medida que la noche avanzaba. Su presencia difuminaba la línea entre la actuación y el placer, entre el arte y deseo. El suelo se convirtió en un caos de polvo, hierro y gritos. El propio Espartaco luchó en el frente, no dirigiendo desde un lugar seguro, sino abriendo camino con su espada. Los relatos antiguos lo describen abatiendo a 2 centuriones y abriéndose paso hacia Craso en persona, como si estuviera decidido a terminar la guerra en combate singular. Estaba herido, pero siguió luchando rodeado de sus camaradas. Finalmente, presionado por todos lados, Espartaco cayó, no arrastrándose ni suplicando, sino de pie, con la espada aún en la mano. Su cuerpo nunca fue recuperado, engullido por la carnicería de su última defensa. La rebelión terminó ese día. Decenas de miles de esclavos yacían muertos y los supervivientes, aquellos que tuvieron la mala suerte de ser capturados, no tuvieron piedad. Craso ordenó crucificar a 6.000 de ellos a lo largo de la vía Apia, alineando con cadáveres el camino de Capo a Roma como advertencia. Los viajeros pasarían junto a esas cruces durante años, un sombrío recordatorio de lo que les aguardaba a quienes se atrevieran a desafiar a la República. El sueño de libertad de Espartaco murió con él, pero su leyenda apenas comenzaba. La rebelión de Espartaco terminó en sangre, pero su recuerdo se negó a morir. Para Roma, la revuelta fue tanto una humillación como una lección. La República había sobrevivido, pero solo tras gastar ingentes recursos y sufrir repetidas derrotas a manos de hombres que consideraba despreciables. Espartaco había quebrantado la confianza del Senado, recordándole a Roma que la base de su poder, millones de esclavos, también podía convertirse en su mayor debilidad. Las historias oficiales romanas lo retrataron como un criminal peligroso, un hombre que amenazaba el orden social. Sin embargo, ni siquiera las fuentes hostiles pudieron ocultar un respeto reticente. Plutarco describió a Espartaco como inteligente, valiente y un líder de notable capacidad. Para ser un gladiador tracio, logró lo que pocos generales podían lograr: derrotar cónsules, derrotar legiones y mantener a un ejército con vida durante casi 2 años contra el poder de la República. Su fracaso fue inevitable, pero su desafío fue inolvidable. Las crucifixiones a lo largo de la vía Apia pretendían silenciar la rebelión para siempre, pero la visión de 6.000 cuerpos destrozados también pudo haber alimentado la leyenda. Quienes transitaban por ese camino no solo veían un castigo, sino una advertencia de lo cerca que Roma había estado del desastre. La rebelión atormentaba a la República, haciendo que las élites desconfiaran de cualquier indicio de malestar entre las masas esclavizadas. En cierto modo, Espartaco ya había logrado lo que deseaba: atemorizó a Roma. Siglos después, su nombre sería reimaginado, transformado de rebelde en símbolo. Para los revolucionarios, se convirtió en un héroe de la libertad, un hombre que se atrevió a alzarse contra adversidades inimaginables. Para los narradores, su historia se convirtió en una de valentía, sacrificio y el sueño de romper cadenas. Incluso hoy, Espartaco es recordado menos como un esclavo derrotado y más como una figura desafiante que desafió a un imperio. Su rebelión no acabó con la esclavitud ni derrocó a Roma. Sin embargo, se labró un lugar en la historia mucho más grande que su resultado. Espartaco encarnó la lucha universal por la libertad, la disposición a luchar, incluso ante una muerte segura, en lugar de aceptar una vida de esclavitud. En ese sentido, su legado perdura. Roma aplastó su cuerpo, pero no pudo borrar la idea que albergaba.
que incluso los más humildes podían alzarse contra los poderosos y, por un instante fugaz, hacer temblar el imperio. Un simposio no empezaba con vino, empezaba con un rival. Ser invitado ya era una señal de estatus. Solo los hombres de la élite eran bienvenidos, junto con algún filósofo o invitado ocasional cuya inteligencia superaba su cuna. El escenario era el andrón, la habitación de los hombres de una familia adinerada. Era un espacio construido tanto para la ostentación como para la comodidad, con suelos a menudo decorados con intrincados mosaicos y paredes pintadas con escenas mitológicas. Este no era un lugar para charlas de agricultura ni asuntos triviales. Era un escenario donde la política, la poesía y la filosofía se desarrollaban a lo largo de una noche larga y embriagadora. Los invitados llegaban al anochecer, recibidos por sirvientes que llevaban palanganas para lavarse las manos y frascos de aceite perfumado para aplicar en la piel y el cabello. Reclinarse en un simposio no era simplemente sentarse, era presentarse. Las capas se arreglaban con esmero, las sandalias se lustraban, el cabello se engrasaba y peinaba. La apariencia importaba, pues allí uno no solo bebía, sino que también competía en conversación, ingenio y reputación. Dentro del andrón, los divanes cubrían las paredes, inclinados hacia pequeñas mesas con copas, cuencos y guirnaldas de flores. Los esclavos se afanaban en silencio, preparando copas de vino y colocando las primeras ofrendas a los dioses. Antes que nada se ofrecía una libación. Se derramó vino en honor a Dioniso, dios de la juerga, y a menudo a Zeus u otras deidades, como para recordar a los invitados que incluso los excesos requerían la aprobación divina. Una vez reclinados, cada hombre ocupaba su lugar, y el anfitrión solía dirigir el orden de la velada. La disposición era íntima pero calculada. Nadie podía esconderse y se esperaba que cada invitado contribuyera. El simposio no fue un festín gastronómico. El plato principal se consumió de antemano. En cambio, fue un festín de palabras, ideas y placer. La comida, si la había, era ligera. Frutas, frutos secos, pasteles de miel. Lo que importaba era el vino, la música y la compañía. Entrar al andrón era cruzar un umbral. Afuera, las obligaciones de la guerra, la política y la familia. Dentro había un mundo suspendido, mitad sagrado, mitad decadente, donde las reglas de la vida cotidiana se doblegaban bajo la influencia de la conversación, la risa y el ritmo pausado del vino diluido. Era una noche de máscaras sin máscaras, donde la verdad podía aflorar en la broma y la broma podía alterar la verdad. El corazón de cualquier simposio era el vino, pero nunca directamente de la tinaja. Beber vino puro se consideraba una barbarie, algo que los tracios o los escitas podían hacer. Los griegos se enorgullecían de su moderación ritual, por lo que el primer acto después de las libaciones era la mezcla. En el centro de la sala se encontraba el cráter, un gran cuenco en el que se vertían el vino y el agua. Las proporciones variaban, a veces 3 partes de agua por 1 de vino, a veces más ligero o más fuerte según el humor del anfitrión. Pero el principio seguía siendo el mismo. Los hombres civilizados bebían juntos, no para olvidarse por completo de sí mismos, sino para prolongar la noche con ingenio y placer. Presidiendo este delicado equilibrio estaba el simposiarco, el gobernante de la velada. Podía ser elegido por los invitados o por el anfitrión, y su autoridad era absoluta mientras duraba el simposio. El simposiarco decidía la intensidad del vino, la rapidez con la que fluiría y cuándo se rellenarían las copas. En teoría, era el guardián de la moderación. En la práctica podía convertir la reunión en una apacible noche de filosofía o en un estridente carnaval de excesos. Los esclavos se movían silenciosamente por la sala, sumergiendo brea en el cráter y rellenando quilixes, copas anchas y poco profundas que obligaban a beber despacio y con cuidado. El vino no solo calmaba la sed, sino que era el medio a través del cual surgían la verdad y la alegría. En el vino, decían los griegos, creían que una lengua desatada revelaba el alma interior. Sin embargo, era un delicado equilibrio, demasiado, y la conversación se convertía en un caos. Demasiado poco, y el espíritu del simposio no se despertaba. Para mantener viva la noche, el vino solía acompañarse de juegos de resistencia y habilidad. Los invitados podían ser desafiados a vaciar una taza de un solo trago o a mantenerse firmes mientras lanzaban los pozos en el juego de cotobos.
Todo esto se desarrollaba bajo la supervisión del simposiarco, quien era a la vez director y dictador. Sus decisiones decidían si la velada producía versos atemporales y conspiraciones políticas, o si terminaba con peleas incoherentes y mesas volcadas. En la imaginación griega, el vino no era solo una bebida, sino un puente entre los hombres y los dioses, entre la seriedad y la risa, entre la sabiduría y la locura. El cráter en el centro era a la vez altar y motor, y su cuenco marcaba el ritmo de la noche. Una vez que el vino empezó a fluir, el simposio pasó del ritual al ritmo. La conversación inundaba el ambiente, pero la música marcaba el ritmo de la velada. El sonido más común era la melodía aguda y penetrante del aulos, una flauta de 2 tubos que podía ser alegre o triste según el estado de ánimo. Solía ser interpretada por artistas contratadas, mujeres conocidas simplemente como flautistas. No eran esposas ni hijas de los invitados, sino artistas profesionales, esclavas o cortesanas traídas para animar la reunión. Su función iba más allá de la simple música de fondo. Proporcionaban espectáculo, encanto y a veces intimidad, moviéndose con fluidez entre el arte y la seducción. Otros instrumentos se unieron al coro. La cátara, un instrumento de cuerda parecido a una lira, muy apreciado por los poetas, o pequeños tambores y sonajas para marcar el ritmo. Los propios invitados solían participar, recitando poemas, cantando canciones subidas de tono o improvisando versos sobre temas que otros les planteaban. En un mundo sin grabaciones ni escenarios, el entretenimiento era inmediato y participativo. Cada invitado era a la vez público y artista, juzgado no solo por su ingenio, sino también por su gracia musical. La música no era solo diversión. Gran parte de este conocimiento era práctico, lo que curaba heridas, lo que calmaba la tos, lo que alejaba las pulgas de la cuna de un bebé, pero también estaba envuelto en rituales y tradiciones. Algunas mujeres susurraban hechizos mientras plantaban semillas, no porque esperaran que la magia brotara, sino porque esas palabras las hacían sentir en armonía con la tierra y el cielo. Otros juraban que la albahaca solo prosperaba si se plantaba con una sonrisa, o que la ruda cortada ahuyentaba a los malos espíritus. Para un forastero podría parecer superstición, pero para el campesino era simplemente la sabiduría ancestral, acumulada tras siglos de ensayo y error. El jardín también era un lugar de experimentación. Las mujeres probaron combinaciones, reubicando los cultivos cada año para ver qué parcela respondía mejor. Observaron que los puerros crecían más vigorosos al colocarlos donde habían estado los frijoles el año anterior, o que la col atraía menos gusanos al rodearla con salvia. No fueron casualidades, eran observaciones convertidas en estrategias, una ciencia lenta llevada a cabo sin cuadernos ni laboratorios. Los niños también formaban parte de este ciclo de conocimiento. Sus pequeñas manos acarreaban agua, arrancaban maleza o ahuyentaban a las gallinas de las hierbas. Mientras ayudaban, asimilaban lecciones sin siquiera darse cuenta. ¿Qué raíz arrancar para la fiebre? ¿Qué hoja masticar para calmar el hambre? ¿Y qué plantas podían matar si se confundían con comida? Al llegar a la edad adulta, una niña llevaba en su memoria una biblioteca de conocimientos que quizá nunca se escribiera, pero que salvaría a su familia innumerables veces. Esta pericia otorgaba a las mujeres un poder silencioso pero innegable. En una sociedad donde los campesinos tenían poco control sobre los impuestos, las leyes o incluso su propio destino, el huerto era un ámbito donde las mujeres reinaban con supremacía. Su juicio podía decidir si el hogar resistiría un duro invierno o se derrumbaría ante la enfermedad y la escasez. Y así, aunque los libros de historia a menudo las ignoraban, estas campesinas eran las farmacéuticas, agricultoras y guardianas ocultas de la supervivencia medieval. Uno de los trucos más ingeniosos que utilizaban los campesinos medievales, aunque no lo habrían llamado ciencia agrícola, era la práctica que ahora llamamos siembra asociada. Para un campesino esto no era teoría, era reconocimiento de patrones, fruto de siglos de observar qué crecía bien en conjunto y qué se negaba obstinadamente a compartir la tierra. Si las zanahorias prosperaban al plantarlas junto a las cebollas, no discutías. Plantabas más zanahorias junto a más cebollas. Tomemos la clásica asociación entre cebolla y zanahoria.
El fuerte olor de la cebolla enmascaraba el de las zanahorias, confundiendo a la temible mosca de la zanahoria, que de otro modo podría devastar una hilera. Mientras tanto, el delicado follaje de la zanahoria no competía con las hojas puntiagudas de la cebolla, por lo que crecían armoniosamente sin robar luz ni espacio. Los campesinos quizá no lo explicaran en términos de disuasión de plagas y sistemas radiculares no competitivos, pero vieron los resultados en cestas más llenas al cosechar. Luego estaban las legumbres, los frijoles y los guisantes. Estas humildes plantas albergaban un arma secreta en sus raíces, la capacidad de enriquecer el suelo. Puede que los campesinos no conocieran la palabra nitrógeno, pero sabían que después de que los frijoles crecieran en un huerto, otros cultivos plantados allí parecían más fuertes. Así, las judías y los guisantes se cultivaban a menudo en el huerto, actuando como fábricas invisibles de fertilizantes, manteniendo la tierra viva en lugar de agotarla. Las hierbas aromáticas también cumplían su función. El eneldo se intercalaba entre las hileras de col para ahuyentar las plagas, mientras que la salvia y el tomillo actuaban como pequeños escudos verdes, ahuyentando a los insectos y aromatizando la olla. Después, algunas plantas incluso servían como víctimas de sacrificio. Las capuchinas, por ejemplo, ahuyentaban a los insectos hambrientos de las verduras. Para el campesino esto significaba que mientras las capuchinas parecían deshilachadas y masticadas, las coles a su lado permanecían crujientes y enteras. Un intercambio digno. Lo sorprendente es cómo los campesinos combinaban alimento, medicina y protección en un pequeño trozo de tierra. Cada planta formaba parte de una estrategia mayor. Ni siquiera las flores eran puramente decorativas. Las caléndulas podían alegrar el jardín, a la vez que ahuyentaban las plagas y calmaban la piel al preparar un ungüento. Nada se desperdiciaba, ni siquiera la belleza. Gracias a esta red de colaboraciones, el jardín campesino medieval se convirtió en algo más que la suma de sus partes. Era un ecosistema, cuidadosamente equilibrado mediante la observación y la experiencia. Al plantar con un propósito, los campesinos engañaban a la naturaleza para que trabajara para ellos, convirtiendo una franja de tierra desnuda en un motor autosuficiente de supervivencia. Si el huerto campesino medieval tenía un ingrediente secreto, no era una hierba rara ni un libro de hechizos olvidado, era estiércol. Sí, simple, maloliente e inevitable. Vacas, ovejas, cerdos, gallinas, lo que fuera que hubiera en la casa. Sus desechos eran tan valiosos como la leche, la lana o los huevos. Para la mentalidad moderna, podría sonar poco glamoroso, pero en un mundo sin fertilizantes químicos, los desechos animales eran oro líquido, o más precisamente oro marrón humeante. El proceso era simple, aunque nada agradable. El estiércol se recogía y se apilaba junto con restos de cocina, paja vieja y cualquier materia orgánica que se pudiera conservar. Con el tiempo, esta montaña fea se transformó. El calor se acumulaba en el interior, los gusanos se escabullían y poco a poco la podredumbre obraba su alquimia. Semanas o meses después, lo que una vez fue un montón repugnante se convirtió en compost rico y desmenuzable, tierra oscura que olía menos a estiércol y más a vida. Los campesinos notaron la diferencia de inmediato. Donde se esparcía compost, la tierra se mantenía más suelta, los cultivos crecían más altos y las cosechas parecían mucho más prometedoras. Sin compost, la tierra se volvía terca, dura y menos generosa año tras año. El compostaje, aunque no tenía un nombre sofisticado, era fundamental para la supervivencia. Incluso existía un ritmo en su uso. El estiércol de distintos animales tenía distintas reputaciones. El estiércol de vaca era apreciado por su consistencia y fiabilidad. El de cerdo por su potencia y a veces demasiado fuerte si no se maduraba adecuadamente, mientras que el excremento de pollo se consideraba un material abrasador, casi demasiado caliente para esparcirlo fresco sin quemar las plantas. Cada campesino aprendió esto a base de ensayo y error, y probablemente con algunos trágicos sacrificios de zanahorias en el camino. El reciclaje no se detuvo ahí, no se desperdiciaba nada orgánico. Cáscaras de papa, tallos de col, incluso los huesos de un guiso se tiraban a la pila de compost, donde con el tiempo se descomponían en nutrientes. Era un ciclo que mantenía vivo el huerto. Los animales alimentaban a la familia, sus desechos alimentaban la tierra.
La tierra alimentaba a las plantas, y las plantas alimentaban tanto a los animales como a las personas. Curiosamente, la pila de compost era la versión campesina medieval del reciclaje moderno. Convertía la basura en esperanza, la suciedad en alimento. Y aunque nadie escribió poemas al respecto, todas las familias que sobrevivieron al invierno debían su agradecimiento al humilde y apestoso milagro del estiércol. Para los campesinos medievales, el cielo era más que un telón de estrellas. Era un reloj, un calendario y a veces incluso una guía susurrante. Sin almanaques impresos en cada hogar, los campesinos recurrían al cronómetro más fiable que tenían, la luna. Su resplandor creciente y menguante se convirtió en una especie de manual agrícola que se creía que influía en el crecimiento de las plantas, al igual que agitaba las mareas del mar. Las semillas nunca se esparcían descuidadamente. Se creía que la luna creciente, en su fase de plenitud, atraía la savia hacia arriba, favoreciendo brotes fuertes y un crecimiento frondoso. Esta era la época de los cultivos que crecían por encima del suelo. Guisantes, judías, lechuga y hierbas aromáticas. La luz de la luna creciente prometía vigor, así que las mujeres guardaban sus mejores semillas para estas noches, sembrándolas en la tierra mientras la luz plateada se derramaba sobre los campos. Cuando la luna empezaba a menguar, encogiéndose hacia la oscuridad, se creía que su atracción se hundía profundamente en la tierra. Esa era la temporada de los cultivos de raíces. Cebollas, zanahorias, nabos, verduras que necesitaban enterrarse en la tierra para prosperar. Sembrarlas bajo la luna creciente sería buscar la decepción. Plantarlas bajo la luna menguante era alinearse con las corrientes ocultas de la naturaleza. Incluso la cosecha y la conservación se sincronizaban con el cielo. Las hierbas medicinales se recolectaban mejor al amanecer, con el rocío aún en sus hojas, preferiblemente bajo la luna creciente, cuando se creía que su fuerza era máxima. El grano para almacenar se cortaba idealmente cuando la luna menguante, pues se decía que su fuerza mantenía a raya la podredumbre y las plagas. Estas prácticas no eran supersticiones vanas. Para una familia sin excedentes, incluso las pequeñas mejoras significaban supervivencia. Claro que no todos los campesinos miraban las estrellas con filosofía. Algunos se quejaban del momento oportuno, murmurando que la atracción de la luna no importaba tanto como el clima o el recaudador de impuestos del Señor. Sin embargo, a lo largo de generaciones se habían logrado suficientes éxitos con la siembra lunar como para que la tradición perdurara. Ignorarla parecía imprudente, casi como insultar a un poder mucho mayor que uno mismo. Así, cada huerto no solo estaba arraigado en la tierra, sino también conectado al cielo. Los campesinos medievales podían estar atados a la tierra, pero su mirada permanecía fija en lo alto, midiendo su fortuna según el arco resplandeciente de la luna. Para los campesinos medievales, el huerto era más que una fuente de alimento. Era la farmacia familiar. Cuando la enfermedad atacaba, no había que correr al médico. Los médicos eran escasos, costosos y a menudo reservados para señores, monasterios o ciudadanos adinerados. Para todos los demás, la curación llegaba en forma de hojas, raíces y flores cuidadosamente cultivadas a la puerta. Toda campesina llevaba en la cabeza una lista de remedios. La manzanilla aliviaba los dolores de estómago y el sueño intranquilo. La milenrama, con sus hojas plumosas, era apreciada por curar heridas y ayudar a bajar la fiebre. El ajo no solo servía para dar sabor al caldo, sino que se machacaba y se comía como remedio contra la tos y las infecciones. Si un niño tenía lombrices, el ajenjo hacía honor a su nombre. Si un hombre tenía dolores del campo, se podía machacar con suelda en cataplasma para aliviar la hinchazón. La línea entre alimento y medicina a menudo era difusa. El perejil realzaba un plato, pero también ayudaba a la digestión. Las hojas de col podían comerse en guisos o presionarse contra una articulación dolorida. Incluso la cebolla más humilde se consideraba un remedio universal. Se comía cruda para el resfriado, se hervía para la tos y se aplicaba a las heridas como un antiséptico rudimentario. Para la mentalidad medieval, la naturaleza había provisto el jardín de soluciones para casi cualquier dolencia, si uno sabía dónde buscar.
Claro que algunas curas eran tanto rituales como remedios. Las hierbas se recogían al amanecer, a veces con una oración susurrada, pues se creía que el rocío matutino traía fuerza. Algunas plantas se cortaban solo con una cuchilla limpia, otras solo bajo la luna creciente. Casi todos los remedios tenían una pizca de superstición. ¿Siempre funcionaba? Quizás no, pero cuando la disyuntiva era entre probar un puñado de salvia o no hacer nada, los campesinos depositaban su fe en el mundo verde. El huerto también proporcionaba remedios para el ganado, un recurso esencial, ya que una vaca enferma o un buey cojo podían ser un desastre. Se alimentaban con ortigas para mejorar la leche, se daba ajo a las gallinas para mantenerlas sanas y se mezclaban hierbas amargas con el forraje para combatir los parásitos. El mismo trozo de tierra que mantenía vivas a las personas también protegía a sus animales. En resumen, cada hierba que crecía allí guardaba el recuerdo de enfermedades pasadas, lecciones aprendidas y conocimientos transmitidos. Para los campesinos, estas plantas eran a la vez un sustento y un legado. El huerto campesino medieval nunca fue estático, vibraba al ritmo de las estaciones. Para sobrevivir, las familias debían planificar con meses de antelación, no solo la comida de hoy, sino también la supervivencia del próximo invierno. Cada estación conllevaba sus propias tareas, rituales y riesgos. La primavera era la época de la esperanza y el trabajo agotador. Al retirarse las heladas, mujeres y niños removían la tierra, desmenuzando terrones con herramientas de madera y esparciendo el preciado estiércol del montón. Se sembraban guisantes, cebollas y lechugas en la tierra caliente. Era una época de nervios y oraciones, pues una helada tardía o demasiada lluvia podían arruinar semanas de esfuerzo en una sola noche. Las familias sembraban no solo sus cosechas, sino también sus fortunas para el año. El verano trajo crecimiento, pero también vigilancia. Los jardines se desherbaban constantemente, pues las malas hierbas eran rivales implacables. Se enviaba a los niños a ahuyentar a los pájaros o a las gallinas de los brotes tiernos. Las hierbas se cortaban a mediados del verano, cuando se decía que sus aceites eran más fuertes, y algunas plantas, como el eneldo o el hinojo, se secaban y almacenaban tanto por su sabor como por su valor medicinal. El verano era un equilibrio entre cosechar lo suficiente para las comidas diarias y guardar cuidadosamente lo mejor para los meses de escasez venideros. El otoño era la época de la cosecha, el momento de la verdad. Las zanahorias y los nabos se extraían del suelo y se almacenaban en sótanos o fosos forrados con paja. Las coles se colgaban boca abajo o se salaban en barriles. Las judías y los guisantes se secaban para guisos de invierno, mientras que las cebollas y los ajos se trenzaban en largas cuerdas para colgarlos en cocinas humeantes. Las familias medían su supervivencia con cestas y fardos, con la esperanza de que sus provisiones duraran hasta la llegada de la primavera. El invierno era la prueba más dura. Los jardines quedaron en silencio, sepultados por la escarcha, pero el trabajo continuó en el interior. Las hierbas secadas en verano se utilizaban para preparar tés contra la fiebre. Las raíces almacenadas se racionaban cuidadosamente y se estiraban para que duraran hasta que la tierra se ablandara. Algunas familias incluso germinaban frijoles en ollas de barro cerca del fuego para darles un toque de verdor cuando la nieve parecía interminable. Este ciclo era implacable y se repetía año tras año. Perderse una temporada, plantar demasiado tarde o calcular mal la cosecha podía significar hambre, pero cuando se mantenía el ritmo, el huerto campesino se convertía en algo más que un trozo de tierra. Se convertía en una brújula que guiaba a las familias durante los duros cambios del año medieval. Aunque cada familia campesina conservaba su propio trozo de tierra, ningún huerto existía aislado. Las aldeas se entrelazaban por necesidad y compartir semillas, esquejes y consejos bien recibidos era tan importante para la supervivencia como la propia siembra. Una familia podía conservar una variedad de judías especialmente resistente, mientras que otra conservaba un linaje de cebollas que se conservaban durante más tiempo durante el invierno. Con el tiempo, estos intercambios crearon una biblioteca viviente de plantas que se transmitían de mano en mano como reliquias.
Las mujeres solían ser el centro de este discreto comercio. Cuando los vecinos se reunían junto al pozo o el cementerio, los chismes podían estar entrelazados con secretos de jardinería. Cómo ahuyentar a las babosas de la lechuga, qué cultivo de raíces había prosperado a pesar de la sequía o qué hierba había curado una tos persistente. El conocimiento no se acumulaba, se intercambiaba, se integraba en la vida comunitaria. La pérdida de una cosecha en un hogar a veces podía compensarse con la generosidad de otro, porque todos sabían que al año siguiente los papeles podrían invertirse. Los huertos también vinculaban a los campesinos a la red más amplia de tradiciones. Las fiestas y festivales a menudo comenzaban en la tierra. Guisos con sabor a ajo y puerro se compartían en las reuniones de solsticio de verano. Hierbas como la salvia y el tomillo sazonaban el pan comunitario. Incluso pequeñas celebraciones, como una boda o un bautizo, se nutrían de los frutos de numerosos huertos entrelazados en una comida compartida que unía a los vecinos tan estrechamente como el parentesco. Sin embargo, la comunidad también podía suscitar una competencia discreta. ¿Quién tenía los guisantes más tempranos? ¿Quién lograba conservar las coles sin que se pudrieran? ¿Quién elaboraba la cerveza de ortiga más fuerte o la infusión de manzanilla más reconfortante? El orgullo se deslizaba entre las hileras de judías con la misma seguridad que la maleza. Y un huerto bien cuidado era señal de diligencia, incluso de estatus, entre los campesinos que tenían poco más de qué presumir. Aún así, en años difíciles, cuando el tizón, las plagas o el clima amenazaban la cosecha, los huertos se convertían en un sustento no solo para familias, sino para pueblos enteros. El acervo de semillas compartido garantizó la supervivencia y el conocimiento colectivo ayudó a reconstruir lo perdido. Estas pequeñas parcelas de tierra eran meros esfuerzos privados, eran hilos de un entramado más amplio de supervivencia. En definitiva, el huerto campesino medieval no solo era una fuente de alimento y medicinas, también era un vínculo entre vecinos, un símbolo de resiliencia y un recordatorio de que en un mundo de incertidumbre, la supervivencia siempre era un acto comunitario. El huerto campesino medieval era pequeño, a menudo apenas un terreno cercado pegado a la cabaña familiar, pero dentro de sus límites se encontraba el latido de la supervivencia. Estos jardines nunca deslumbraron con la belleza de las fincas nobles, ni gozaron del prestigio académico de los huertos de los monasterios. Pero para la familia campesina, su humilde jardín era más valioso que el oro. Los alimentaba, los sanaba y los sustentaba durante el interminable ciclo de trabajo e incertidumbre. Cada hilera de cebollas o frijoles era un hilo en una red de resiliencia. La siembra asociada mantenía a raya las plagas sin necesidad de polvos ni pociones. Las pilas de compost transformaban los residuos en vida. Las fases de la luna, rojas en el cielo nocturno, guiaban la siembra y la cosecha, y las hierbas también servían como medicina, sustituyendo a los médicos que los campesinos rara vez podían permitirse. Todos estos trucos entrelazaban estrategias de supervivencia, aprendidas no en la escuela, sino en la tierra, conservadas en la memoria y preservadas por la tradición. Lo que hace extraordinarios a estos jardines no es solo su practicidad, sino también su legado, los métodos que utilizaban los campesinos, la siembra asociada, el compostaje natural, la fitoterapia, resuenan en las conversaciones actuales sobre sostenibilidad y agricultura ecológica. Lo que ahora llamamos vida ecoconsciente era para ellos simplemente la vida. Sus instintos de supervivencia se convirtieron en una cadena ininterrumpida que se transmitió a lo largo de los siglos y moldeó prácticas que aún perduran en pueblos rurales de toda Europa. Y, sin embargo, más allá de lo práctico, estos huertos ofrecían algo más profundo, una sensación de control en un mundo donde los campesinos tenían muy poco. Impuestos, clima, guerra, hambruna, eran fuerzas que escapaban a su control. Pero en sus huertos, con sus propias manos, los campesinos podían forjar cierta seguridad. Una hilera de puerros significaba menos noches de hambre. Una tetera de salvia significaba esperanza contra la fiebre. Incluso una sola ramita de tomillo secándose en las vigas era un silencioso acto de desafío a la fragilidad de la vida. El jardín medieval entonces era más que tierra y plantas.
Era memoria y resiliencia, una alianza entre las personas y el mundo natural. En sus hileras enmarañadas y montones de compost, los campesinos cultivaban no solo alimento para el cuerpo, sino un legado de resistencia, prueba de que incluso en las condiciones más duras, el ingenio humano puede florecer en la tierra. Podrían secuestrarte para pedir un rescate, lo que significa que tu adinerada familia desembolsará suficiente oro para rescatarte. Pasarás unos meses como huésped involuntario, probablemente comiendo mejor que tus hombres, antes de ser enviado a casa con el ego ligeramente herido. No es gran cosa, pero se puede sobrevivir. Pero no eres un noble, ¿verdad? Eres solo tú, y eso significa que no hay rescate, ni una cómoda tienda de prisión, ni negociaciones amistosas. Para el soldado promedio, la captura era básicamente la versión medieval de perdiste la partida y ahora el DLC se resiente. En el mejor de los casos, estás esclavizado. Así es, felicidades, ahora perteneces a otra persona. Espero que disfrutes de toda una vida de trabajo agrícola en un país que ni siquiera habla tu idioma. En el peor de los casos, el enemigo te considera un inconveniente. Alimentar a los prisioneros cuesta dinero. Después de todo, y a los ejércitos no les gustaba gastar dinero en nada que no fueran objetos puntiagudos. Incluso si no te ejecutan directamente, la humillación por sí sola es aplastante. Despojado de tu armadura, amontonado con un grupo de hombres igual de miserables, te das cuenta de que no eres un guerrero orgulloso, eres una carga, y cada soldado que pasa te lo recuerda con una sonrisa burlona. Y luego está la tortura psicológica. No tienes ni idea de si algún día volverás a casa. Quizás te intercambien, quizás te pudras en una celda improvisada, quizás mañana alguien decida que está aburrido y tú seas el entretenimiento. La tradición medieval no incluía precisamente un manual de derechos del prisionero. Al menos la muerte en el campo de batalla era rápida, aunque caótica. Captura, eso es lento, prolongado y lleno de incertidumbre. Cada día es un recordatorio más de que fuiste lo suficientemente importante como para sobrevivir, pero no lo suficientemente importante como para importar. Así que sí, creías que rendirte era la opción segura. En cambio, te inscribiste en el programa de lealtad medieval, donde la recompensa por sobrevivir es la miseria, el trabajo pesado y, quizás con suerte, una historia de escape que nadie cree. Llegaste más lejos de lo que nadie esperaba. Las flechas fallaron, los caballos pisotearon a alguien, e incluso lograste sobrevivir al ataque accidental de Steve con la lanza. Por un breve y brillante instante, imaginas que todo esto podría terminar con una balada cantada sobre ti en una taberna. Entonces la realidad se impone. Tu glorioso final será todo menos glorioso. Primero, hablemos de la rendición. Crees que si sueltas el arma, levantas las manos y te muestras con la debida lástima, el enemigo te atrapará. ¡Qué adorable! La verdad es que nadie tiene tiempo para prisioneros cuando el campo es un caos. Si tienes suerte, te ignoran. Si no, te atiende alguien que no tiene ganas de cuidar niños. La piedad medieval era, en el mejor de los casos, inconsistente. Bueno, quizá te estés imaginando un duelo heroico. El noble caballero enfrentándose a un digno oponente, con espadas chocando hasta que uno cae. Eso también es bonito. En los campos de batallas reales, nadie pierde el tiempo en enfrentamientos honorables. Tu final probablemente sea un choque desordenado, con 3 armas diferentes golpeándote desde 3 direcciones distintas. Los cronistas nunca escriben sobre esa parte. O quizá pienses, al menos mi comandante me notará. Lo siento, no lo hará. Ya galopa hacia un lugar seguro, dejándote como ejemplo aleccionador de por qué no debiste confiar en los estandartes. Lo cierto es que a nadie le importa tu valentía. Los ejércitos no recuerdan a los individuos, recuerdan los números, y tú eres solo uno de ellos. El mejor final glorioso. Alguien podría despojarte de tu armadura y contarte después cómo vencieron a un soldado enemigo. Felicidades, has sido degradado de persona a anécdota. El peor de los casos, estás enterrado en una fosa común, sin nombre y olvidado, mientras los cronistas escriben poemas sobre la nobleza de los señores. Y seamos sinceros, incluso si murieras de una forma técnicamente impresionante, nadie en casa se enterará jamás de los detalles. Tu madre entenderá la versión corta. Luchó con valentía, lo que en realidad significa que no sabemos qué pasó, probablemente lodo.
Adiós al glorioso final. En lugar de ser recordado como una leyenda, te recuerdan como ese tipo que no regresó. La verdadera gloria es de quienes cuentan historias, no de quienes yacen en el campo. Así que aquí estás, sudando, tropezando, esquivando flechas, comiendo pan de dudosa procedencia y enfrentándote a caballos de batalla. Has sobrevivido al pánico, al barro e incluso al torpe fuego amigo de Steve. Has llegado hasta el final. Seguro que todo este sufrimiento servirá de algo. Seguramente tu nombre resonará en la historia. No del todo. En la Edad Media, a menos que fueras noble, comandante o alguien que se casara con alguien de un árbol genealógico muy complejo, tu legado se reducía a nada. Los cronistas no malgastaban tinta en soldados rasos. Escribieron sobre reyes, duques y algún que otro noble dramático que tropezó con su propia lanza. Tú, el soldado raso anónimo, simplemente te convertiste en parte del recuento de bajas. En el mejor de los casos, el ejército perdió 3.000 hombres. Felicidades, eres uno de esos 3.000. Y digamos que hiciste algo impresionante. Quizás aguantaste la línea unos minutos más, o incluso lograste derribar a un caballero. ¿Eso te hace recordar? No. La gloria se la atribuye tu Señor, quien probablemente estaba en una colina planeando mientras tú hacías el trabajo. En casa, tu familia podría recordarte por un tiempo. Pero incluso entonces no es como un héroe. Es como el que no regresó, lo cual es menos épico y más deprimente. Los aldeanos asentirán solemnemente durante unas semanas antes de seguir adelante con sus vidas, porque la supervivencia no se detiene para honrar a los caídos. Mientras tanto, las canciones y poemas sobre la batalla se centran por completo en la nobleza. Los campesinos que lucharon, sangraron y se congelaron en el barro son solo accesorios. Nadie canta sobre ti, nadie graba tu nombre en un monumento. Saquean tu armadura, tu cuerpo cae en una fosa y la historia olvida tu existencia. Y si crees que tu espíritu vivirá en los cuentos de las tabernas, piénsalo 2 veces. Las únicas historias que le gustan a la gente son las de forajidos, reyes o santos que hicieron algo llamativo. Tú solo eres un tipo que se fue a la guerra. Esa es la verdad definitiva del campo de batalla medieval. No importaba lo valiente que fueras, cuánto duraras o lo miserables que fueran tus últimos momentos. Tu legado era el silencio, soñabas con la gloria, la historia te daba anonimato. Para un campesino medieval, el jardín no era solo un trozo de verde fuera de la cabaña, era la delgada línea entre el hambre y la supervivencia. A diferencia de los patios ornamentales de los nobles o las vastas fincas administradas por los monasterios, el jardín del campesino era un pequeño trozo de tierra, áspero y obstinado, excavado por necesidad. Cada metro cuadrado importaba, cada semilla tenía un propósito. Allí no había lugar para el lujo, solo vida, sustento y la esperanza de sobrevivir a las estaciones. A menudo eran las mujeres de la casa quienes transmitían los secretos de este pequeño Edén. De madre a hija, de abuela a nieta, el conocimiento fluía como una herencia invisible. ¿Qué hierbas aliviaban los retortijones? ¿Qué raíces podían combatir la fiebre y qué hojas amargas podían salvar a una vaca enferma? Estos no estaban escritos en libros, pues los libros pertenecían al clero. En cambio, esta sabiduría vivía en la memoria, en manos callosas y en rituales silenciosos que se repetían con el cambio de luna. El huerto campesino era un milagro de eficiencia. En un rincón estrecho se encontraban cebollas apiñadas junto a zanahorias, una forma temprana de cultivo asociado. El intenso aroma de la cebolla ahuyentaba las plagas que habrían devorado las zanahorias. Una hilera de judías trepaba por palos de madera, mientras que los guisantes compartían la tierra, enriqueciéndola con nutrientes que la mantendrían fértil para la siguiente siembra. Nada se plantaba al azar. Cada pareja tenía una lógica que hoy llamaríamos agricultura ecológica, pero para ellos era simplemente una estrategia de supervivencia. Incluso los desechos domésticos volvían a la tierra. El estiércol animal, los restos de cocina y la paja podrida se acumulaban en montones malolientes, convirtiéndose poco a poco en el compost que revitalizaba la tierra cansada. Era un trabajo sucio y duro, pero marcaba la diferencia entre una cosecha y una mesa vacía, y sobre todo el huerto estaba sincronizado con el cielo. Los campesinos no tenían relojes, pero sí con las fases de la luna.
Las semillas podían sembrarse durante la luna creciente, cuando la luz creciente prometía brotes fuertes, o cosecharse cuando la luna menguante, lo que se creía que facilitaba el almacenamiento. Estos ritmos vinculaban a los campesinos a ciclos mucho más amplios que ellos mismos, alineando su supervivencia con el cielo en movimiento. Para estas familias, el huerto no era solo alimento, sino medicina, seguridad y tradición. Un salvavidas arraigado en la tierra, que alimentaba no solo el cuerpo, sino también la resiliencia de un pueblo que no contaba con otra red de seguridad. Si el huerto medieval era el sustento de la familia, las mujeres eran sus guardianas. Mientras los hombres a menudo estaban en el campo, cuidando ovejas o sudando bajo el arado del Señor. Eran las mujeres quienes se inclinaban sobre la pequeña parcela familiar, con las mangas arremangadas y las manos hundidas en la tierra. Sabían cuándo plantar, cuándo cosechar y cuándo cortar las hierbas al amanecer, mientras el rocío aún se aferraba a sus hojas, lo que según se decía les daba mayor fuerza. Lo cual es una mala noticia porque en tu fantasía definitivamente eras el tipo con la espada genial, no el que atacaba nerviosamente a 3 metros de distancia. En segundo lugar, las espadas ni siquiera eran tan prácticas. Las lanzas dominaban los campos de batalla porque mantenían el peligro lejos, es decir, allí con el otro tipo, no en tu espacio personal. Tú, en cambio, con tu reluciente espada, tienes que acercarte. Eso significa que para parecer heroico, básicamente te has ofrecido a ponerte a tiro. En tercer lugar, no estás entrenado. Los caballeros entrenaban desde niños para luchar con espadas pesadas, practicando ejercicios a diario hasta que sus brazos eran como troncos de árbol. Tú, sin embargo, te has pasado la mayor parte de tu vida navegando por internet, conduciendo y quizás yendo al gimnasio 3 veces por semana si estás realmente motivado. Cuando intentas golpear, el golpe es menos valiente y más, porque ya me duele el hombro. Y no lo olvides, las batallas no eran duelos elegantes, eran multitudes apiñadas y sudorosas donde blandir una espada larga tenía más probabilidades de cortar a tu vecino que a tu enemigo. De hecho, muchos soldados despuntaban sus espadas a propósito para el combate cuerpo a cuerpo, convirtiéndolas en garrotes glorificados. Adiós a tu elegante audacia. Incluso si lograbas asestar un golpe, tu espada probablemente no atravesaría la armadura como en las películas. Las chaquetas y cascos acolchados de malla estaban diseñados para resistir las cuchillas. Lo golpearías con todas tus fuerzas y el otro solo gruñiría, molesto, antes de presentarte su punta de lanza mucho más práctica. Sí, las espadas lucen geniales en carteles de cine y en vitrinas de museos, pero en el campo de batalla son pesadas, toscas y sobre todo simbólicas. Si pensabas que llegarías a la gloria con Excalibur en la mano, piénsalo de nuevo. No eres el rey Arturo, solo eres un tipo cansado que carga con un error muy caro. Felicidades, has llegado hasta aquí. Has esquivado flechas, evitado ser aplastado por caballos e incluso sobrevivido al hachazo accidental de Steve. Pero aquí está la cuestión. Aunque el campo de batalla no te acabe, la enfermedad casi seguro que sí, porque los ejércitos medievales tenían un guerrero silencioso y paciente que nunca perdía. Gérmenes. Empecemos por los campamentos. Vives en una ciudad temporal formada por miles de soldados estresados y sudorosos, hacinados. Todos comen de ollas sucias, comparten cucharas y beben la misma cerveza tibia que lleva en un barril desde la semana pasada. ¿Agua limpia? No me hagas reír. Si bebes de un arroyo, lo más probable es que también estés bebiendo lo que los caballos y soldados dejaron río arriba. Y luego está la comida. Te crees un superviviente moderno y duro porque una vez comiste un perrito caliente de gasolinera. Prueba a masticar pan duro lleno de gorgojos o carne con un olor sospechoso, pero que probablemente no te hará daño. Spoiler. Sí, lo hace. Y una vez que te golpea el estómago, estás fuera de combate más rápido que cualquier espada. ¿Infecciones? Están por todas partes. ¿Recuerdas ese pequeño rasguño que te hiciste en la mano mientras te ajustabas la armadura? En el mundo moderno es una situación de curita. En el mundo medieval es una invitación para que las bacterias se den una fiesta. En una semana tienes la mano hinchada, tienes fiebre y el médico del campamento recomienda rezar o amputar. A veces ambas.
Y no olvidemos a los grandes nombres disentería, tifus y peste. La disentería por sí sola podía aniquilar a más soldados que las espadas enemigas. Es difícil parecer heroico cuando te pasas la mayor parte de la batalla corriendo hacia los arbustos. El tifus se propaga como la pólvora en tiendas abarrotadas, y la peste, bueno, digamos que no quieres estar en un campamento militar cuando llega ese invitado. Lo más cruel, la enfermedad no discriminaba. Campesino o caballero, todos eran igualmente vulnerables. La armadura más sofisticada del mundo no podía detener el agua contaminada ni la picadura de una pulga. Podrías sobrevivir al campo de batalla, solo para pasar la semana siguiente acurrucado en agonía, preguntándote si ser apuñalado habría sido más rápido. Así que incluso si escapabas del barro, las flechas y los caballos, la enfermedad te acechaba pacientemente, lista para reclamarte de todos modos. En un campo de batalla medieval, los gérmenes eran los verdaderos campeones y tú siempre estabas de su lado. Quizás pensaras que el peligro en el campo de batalla provenía de las armas, pero no. Es el clima el que te acaba. Bienvenidos a la experiencia climática medieval. Mitad sauna, mitad congelador, todo miseria. Empecemos por el calor. Estás envuelto en capas de acolchado, cota de malla y metal. Básicamente ropa medieval de invierno en julio. En cuestión de minutos, estás sudando como si estuvieras en una sauna sin salida. Tu casco retiene hasta la última gota de calor hasta que sientes que tu cerebro se cocina a fuego lento. No puedes limpiarte la frente porque tus manos están ocupadas sujetando la lanza, así que el sudor te llena los ojos. Visión. Se fue. La dignidad. Se fue. Te dices a ti mismo que lo superarás, pero entonces te mareas. El agotamiento por calor no es glamuroso. No te derrumbas dramáticamente después de un noble duelo. Te desplomas como un turista acalorado en Disney World. Solo que en lugar de una botella de agua, te dan un cubo de cerveza tibia que de alguna manera empeora las cosas. Y luego, al ponerse el sol, el campo de batalla cambia de personalidad. El calor desaparece y ahora tiritas con la ropa mojada. Estás tirado en el suelo, sin tiendas de campaña. Sin sacos de dormir, solo hierba que se siente sospechosamente como una esponja. Ese acolchado sudoroso de la armadura que te asaba durante el día, ahora es una esponja helada alrededor de tu pecho. Tampoco hay lujos de fogata. Con suerte quizá te apiñes con unos cuantos soldados igual de desdichados y compartas el calor corporal. Si no, estás solo, castañeteando los dientes lo suficiente como para alertar al enemigo. La noche es larga, oscura y llena de remordimientos, principalmente el arrepentimiento de no haberte quedado en casa y haber dicho que tenías un tobillo mal cuando llegó el día del reclutamiento. Lo peor, este ciclo se repite. Todos los días es igual, asándote durante la batalla, congelándote durante la noche. Tu cuerpo no da abasto. Estás agotado, deshidratado y a una ráfaga de aire de llorar. La guerra medieval no se trataba solo de enfrentarse ejércitos. También se trataba de sobrevivir a la acampada al aire libre más dura del mundo, solo que sin malvaviscos ni esmores para hacerlo tolerable. Así que aunque las películas muestran a caballeros heroicos luchando incansablemente bajo sus estandartes, lo cierto es que la mitad del ejército se desmayaba al sol o temblaba en la oscuridad. ¿Y tú? Harías ambas cosas. Podrías asumir que los soldados medievales marchaban a la batalla bien alimentados, listos para blandir espadas y gritar consignas. Te equivocas. En el campo de batalla, la comida no era combustible, era un castigo. Empecemos por el pan, si se le puede llamar así, duro como una piedra, horneado hace semanas y lleno de compañeros de piso gorgojos que no pagan alquiler. No te comes el pan, lo roes como un castor frustrado hasta que te duele la mandíbula. Si tienes suerte, la ablandas con cerveza. Si no, te rompes un diente y tienes una urgencia dental en el peor sitio del mundo. Y ahora, carne, sueñas con pollo asado, quizás un buen guiso. En cambio, te dan cerdo salado, tan guardado que huele a desesperación. La carne fresca existe, pero solo si eres lo suficientemente rápido para agarrarla antes de que se pudra al sol o antes de que los nobles se la coman toda. Para ti. Suelen ser las sobras rancias las que ponen a prueba la lealtad de tu estómago. Y digamos que los estómagos no son leales. ¿Verduras? No me hagas reír.
Lo más parecido a las verduras es la hierba sobre la que te derrumbas cuando tu digestión te traiciona. La fruta, si aparece, ya está fermentando. Felicidades. Has descubierto la versión medieval de la kombucha, solo que en lugar de mejorar tu salud te hace correr hacia los arbustos y agua. Oh, agua preciosa. El agua limpia es un cuento de hadas. Los arroyos se comparten con caballos, ropa sucia y soldados que hacen sus necesidades río arriba. Así que tu opción es beber agua sucia y arriesgarte con la enfermedad o quedarte con la cerveza. Suena bien, ¿verdad? Falso. La cerveza no es refrescante. Está caliente, floja y sabe sospechosamente a que alguien intentó preparar arrepentimiento en un cubo. ¿El resultado? Estás constantemente exhausto, deshidratado y a una mala comida de quedarte fuera de juego para siempre. En lugar de sentirte fuerte y listo para la batalla, te sientes mareado, débil y te preguntas si el campamento enemigo tendrá mejor comida. Adelanto, no la tienen. Mientras tanto, tu comandante come pan fresco, carne asada y vino de verdad bajo una tienda de seda. Tú, en cambio, te lames las migajas del guante y tratas de convencerte de que el hambre forja el carácter. No es así, solo genera miseria. Así que olvídate de las visiones de festines antes de la batalla. Tus raciones son apenas raciones. Son un cruel recordatorio de que aunque el enemigo no te elimine, la indigestión probablemente lo hará. De alguna manera has esquivado flechas, sobrevivido al barro e incluso has resistido el pan infestado de gorgojos. Por un glorioso instante crees que lo lograrás. Entonces el enemigo te rodea, te arrebata el arma de la mano y te das cuenta de que después de todo no vas a morir dramáticamente en el barro. Estás a punto de ser capturado, lo cual es aún peor. Si eres noble, hay pocas posibilidades de que todo salga bien. Cuando miles de hombres se apiñan en una formación compacta, blandiendo objetos afilados con manos temblorosas, es inevitable que alguien reciba un pinchazo en la dirección equivocada. Spoiler, normalmente eres tú. Primero está el problema de la lanza. Las lanzas son largas, difíciles de manejar y difíciles de apuntar entre la multitud. El tipo detrás de ti intenta pinchar al enemigo, pero en lugar de eso te pincha la parte trasera de la pierna. Felicidades. Te acabas de convertir en un shish kebab y la batalla ni siquiera ha comenzado. Luego están las espadas. Olvídense de los duelos elegantes. Imaginen a hombres exhaustos blandiendo espadas a ciegas en todas direcciones, con la esperanza de dar con algo que no lleve sus propios colores, con tanto humo. Gritos y pánico general, de todas formas, no pueden verte bien. Con suerte, lo peor que puedes hacer es abollarte el casco. Si no, bueno, digamos que no les enviarás notas de agradecimiento a tus compañeros. Y ni me hables de los arqueros. Las flechas no siempre apuntan hacia adelante. A veces fallan, a veces rebotan. A veces el viento simplemente decide que no le gustas. Ya es bastante malo tener miedo de los arqueros enemigos. Es peor darse cuenta de que también tienes que sobrevivir a la ayuda de tu propio bando. Incluso moverse es peligroso, imagínatelo. Tu comandante grita, ¡avancen! Y todos se lanzan como una estampida furiosa. Tropiezas, caes y antes de que puedas levantarte, 50 de tus amigos más cercanos ya te han pisoteado. No por malicia, claro, solo intentan no morir. La cortesía medieval tenía sus límites. Los veteranos lo sabían. Por eso se mantenían en los bordes de las formaciones donde el único peligro era el enemigo. Tú, sin embargo, estás atrapado en el medio, rodeado de aficionados que aún no distinguen la izquierda de la derecha. Cada vez que alguien ataca te estremeces, porque la mitad del peligro está en tus propias filas. Así que sí, el enemigo puede ser aterrador. Pero a veces sobrevivir implica tener cuidado con Steve, el de tu propia aldea, que blande su hacha como si estuviera cortando leña y no se da cuenta de que tu cabeza no es un tronco. En el campo de batalla medieval, ser amable era solo una forma de hablar. Has sobrevivido al olor, a las flechas, a los caballos e incluso a Steve de tu aldea, blandiendo su hacha como un niño pequeño con un palo. Te sientes bastante bien, hasta que te das cuenta de que el propio campo de batalla te persigue. Porque en la Edad Media el barro no era solo barro, era un arma. Así es como sucede. Miles de hombres y caballos pisotean el mismo terreno durante horas. No importa si empezaste con hierba seca. En cuestión de minutos se ha convertido en una sopa.
ese lodo pegajoso y absorbente que se te pega a las botas y se ríe de tus intentos de moverte. Cada paso se siente como si intentaras caminar sobre gachas de avena. Ahora imagina que llevas una armadura de 22 kilos. Das un paso en falso, te hundes hasta las rodillas y de repente te quedas atascado. Intentas sacar el pie, pero tu bota prefiere quedarse atrás. Te tambaleas, te caes y antes de darte cuenta estás de bruces en arenas movedizas medievales. Y aquí viene la parte divertida, nadie se detiene a ayudarte. No porque no les importe, sino porque no pueden. Cuando la gente entra en pánico y corre en todas direcciones, solo eres un obstáculo más en el lodo. Los soldados te pisotean, los caballos te salpican y todo el tiempo intentas respirar a través de un casco que se llena lentamente de lodo. Adiós a tu glorioso duelo bajo el sol. Incluso si logras levantarte, estás exhausto, sientes las piernas como plomo, tu armadura está atascada y cada paso es más lento que el anterior. Mientras tanto, a las flechas y la caballería no les importa que estés luchando prácticamente sobre cemento húmedo. Te has convertido en el blanco más fácil del campo de batalla, y no fuiste solo tú. Ejércitos enteros se empantanaron en terreno pantanoso. En batallas como la de Agincourt, los caballeros se ahogaron en el barro incluso antes de alcanzar al enemigo. Imagina ser uno de los guerreros más temidos de tu generación, solo para ser derrotado por un charco. No es precisamente el final que alguna vez cantaban en las tabernas. Así que, cuando te imagines erguido y valiente en el campo de batalla, no olvides el suelo bajo tus pies, porque en la Edad Media, la tierra misma parecía decidida a hundirte, literalmente. En resumen, no necesitas un enemigo que te derrote, un terreno fangoso servirá perfectamente. Has logrado mantenerte en pie a pesar del barro, las flechas y alguna que otra huella en las costillas. Te dices a ti mismo, bueno, quizá puedas sobrevivir a esto. Y ahí es cuando sucede. Alguien cerca de ti entra en pánico. Y al igual que los bostezos en una habitación llena de gente, el pánico es contagioso. Empieza con algo pequeño. Un soldado mira por encima del hombro y se da cuenta de que la mitad de la formación parece menos un ejército disciplinado que un grupo de aldeanos jugando a disfrazarse con objetos afilados. Murmura algo, da un paso atrás y de repente su vecino cree que ha comenzado la retirada. En cuestión de segundos, 3 hombres más corren. Un minuto después, toda la fila se desmorona como un pastel mal horneado. Quieres ser valiente, mantenerte firme. Pero la valentía no es tan atractiva cuando todos a tu alrededor salen corriendo. Porque esto es lo que pasa con el instinto humano. Cuando 50 personas corren en una dirección, tu cerebro no piensa ni se detiene. Piensa, corre, idiota. Y los comandantes medievales lo sabían. Por eso gritaban a sus caballos, ondeando banderas y tocando cuernos, intentando convencer a los hombres de que formaran filas ordenadas mientras la caballería avanzaba con estruendo hacia ellos. A veces funcionaba, a veces no. Cuando no funcionaba, el campo se convertía en una estampida de hombres con armadura tropezando unos con otros, con caballos y carros añadiendo más caos. Y aquí está el truco. Ni siquiera tienes que entrar en pánico primero. El miedo ajeno te contagia. Sientes la avalancha de cuerpos, oyes gritos de retirada, sean ciertos o no. Y de repente, tu lanza está en el suelo y tus piernas corren más rápido de lo que tu cerebro puede procesar. Más tarde te dirás que estabas siendo estratégico, pero en el fondo sabes que acabas de unirte al equivalente medieval de una multitud de rebajas del Viernes Negro, solo que con más agresividad. Y el pánico no solo era vergonzoso, era peligroso. Los soldados se aplastaban entre sí en la carrera, las carretas volcaban y los hombres eran pisoteados por sus propios compañeros. Podías sobrevivir a flechas y lanzas solo para ser aplastado por tu mejor amigo porque no soportaba la presión. Así que sí, el pánico es contagioso. En el campo de batalla se propaga más rápido que la peste. Y al igual que la peste, rara vez termina bien. Siempre pensaste que el campo de batalla sonaría cinematográfico, con trompetas resonando, espadas resonando, tal vez algunos gruñidos masculinos. En cambio, lo que realmente te destroza no es la lucha, sino el ruido. Lo primero que notas son los gritos. Miles de hombres, todos gritando a la vez, gritos de guerra, órdenes, maldiciones y ocasionalmente, ¿dónde está mi zapato? No es un coro heroico, es un caos a pleno pulmón.
No puedes distinguir si tu comandante te dice que avances, que resistas o que te vayas a casa a ordeñar las vacas. Luego vienen los tambores y las bocinas, supuestamente para organizar al ejército. En la práctica solo aumentan la confusión. Oyes el sonido de un cuerno, pero también el del enemigo, y de repente te preguntas si acabas de cargar cuando se suponía que debías quedarte quieto. A eso se suman los sonidos del impacto. El acero contra el acero no produce un sonido metálico noble, sino que chirría, raspa y te rechina los dientes. Cada golpe te retumba en el cráneo a través del casco, dejándote aturdido como si hubieras estado tocando una campana con la cabeza toda la tarde. Y luego están los caballos. Los caballos no relinchan educadamente en la batalla, sino que chillan. Un caballo de guerra que chilla a todo galope no es majestuoso. Es el sonido de la naturaleza recordándote que eres muy pequeño y muy aplastable. Ahora añade el elemento humano. La gente no muere en silencio. Gime, gime y llora por sus madres con voces que se destacan sobre el resto del ruido. No estabas preparado para eso. Y de repente tu gran fantasía de ser un héroe se siente como estar en medio de una pesadilla estruendosa. ¿El resultado? No puedes pensar, no puedes concentrarte, ni siquiera puedes oírte respirar dentro del casco. Tu cerebro simplemente se apaga con el sonido. Ese ingenioso plan que tenías para mantener la calma bajo presión se acabó. Tu cuerpo se balancea descontroladamente solo para mantener el ritmo, con la esperanza de golpear a la gente correcta. Así que no estás destrozado por una espada en el pecho ni una flecha en la pierna. Te destroza el ruido abrumador de miles de humanos aterrorizados, furiosos y desesperados, apiñados. No es glorioso, es ensordecedor. Y cuando finalmente salgas del caos, si es que sobrevives, aún te zumbarán los oídos. Un recuerdo medieval que no pediste. Probablemente te imaginaste lanzándote a la batalla con una espada reluciente, asestando tajos a diestro y siniestro como la estrella de una epopeya histórica. Lamento decírtelo, pero las espadas son el arma más sobrevalorada del campo de batalla. De hecho, si trajiste una, ya cometiste tu primer error. En primer lugar, las espadas eran caras. A menos que fueras noble o tuvieras un jefe muy generoso, lo más probable era que ni siquiera tuvieras una. Si tu señor se esforzaba demasiado, te quedabas con una lanza, un hacha o quizás un palo afilado.